La Reserva Federal de Estados Unidos posee más de 8.5 billones de dólares en bonos del Tesoro. Déjame repetirlo, la institución que imprime los dólares le prestó 8.5 billones de dólares al gobierno estadounidense. Pero aquí está la paradoja que nadie te explica. Si la Fed puede crear dólares de la nada, ¿por qué el gobierno le debe dinero? Y si el gobierno emite los bonos que la Fed compra, ¿quién realmente le debe a quién? Más extraño aún, la Fed registra estos bonos como activos en su balance y las reservas bancarias que crea como pasivos. Técnicamente, el banco que imprime el dinero está endeudado, con bancos comerciales, con el Tesoro, consigo mismo. Esto es Crónicas del Dinero, donde el dinero, el poder y la historia colisionan, y nada es tan simple como parece. Hoy vamos a desmontar la mayor ilusión del sistema financiero moderno, la idea de que imprimir dinero es gratis. Te voy a mostrar exactamente cómo funciona el mecanismo de creación monetaria, quién gana, quién pierde, y por qué la deuda de un banco central es diferente a cualquier otra deuda en el planeta. Esto no es teoría conspiratoria. Son las matemáticas del sistema que sustenta la economía global. Si te interesan las historias que revelan cómo funciona realmente el dinero global, suscríbete y dale like. Esto nos ayuda a seguir destapando verdades financieras que pocos discuten. Para entender esta paradoja, necesitamos volver al 22 de diciembre de 1913. Esa noche, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de la Reserva Federal. Pero la Fed no nació como una entidad gubernamental pura. Nació como una criatura híbrida. Un sistema de 12 bancos regionales privados coordinados por una junta de gobernadores nombrada por el gobierno. Los bancos miembros, instituciones privadas como JP Morgan Chase o Bank of America, son técnicamente los dueños de la Fed. Poseen acciones del sistema. Pero aquí está el truco. Esas acciones no pueden venderse, no fluctúan en valor y pagan un dividendo fijo del 6% anual. No es propiedad en el sentido tradicional. Es membresía obligatoria. Antes de 1913, Estados Unidos había experimentado con bancos centrales y los había eliminado 2 veces. El primer Banco de Estados Unidos operó desde 1791 hasta 1811. El segundo banco desde 1816 hasta 1836, cuando Andrew Jackson se negó a renovar su carta constitutiva, declarando que era una herramienta de control de élites financieras. Durante 77 años después de eso, Estados Unidos no tuvo banco central. Los bancos comerciales emitían sus propios billetes respaldados por oro. El sistema era caótico. Las crisis bancarias eran frecuentes. El pánico de 1907 fue particularmente brutal. Bancos colapsaron. El mercado de valores cayó casi 50%. Y solo la intervención personal de JP Morgan, quien organizó a banqueros privados para inyectar liquidez, evitó un colapso total del sistema financiero. Durante 3 semanas, Morgan reunió a los principales banqueros de Nueva York en su biblioteca personal, forzándolos a comprometer millones de dólares para rescatar instituciones al borde del colapso. La Knickerbocker Trust Company quebró con 62 millones en depósitos, desatando corridas bancarias masivas. Ese momento reveló algo crítico. Estados Unidos necesitaba un prestamista de última instancia, una institución que pudiera crear liquidez instantáneamente durante una crisis. Así nació la Fed en 1913, con un mandato dual, estabilidad de precios y máximo empleo. Pero su poder más importante no estaba en esos mandatos. Estaba en su capacidad de crear dinero de la nada, literalmente. La Fed no necesita recaudar impuestos. No necesita pedir prestado. Solo necesita una computadora y la autoridad legal para modificar balances contables. Ahora viene la parte donde el sistema se vuelve verdaderamente extraño. Cuando el gobierno de Estados Unidos gasta más de lo que recauda, emite bonos del Tesoro. Estos bonos son promesas de pago. El gobierno te dará tu dinero de vuelta más intereses en el futuro. Los bancos comerciales, los fondos de pensiones, los gobiernos extranjeros y los inversionistas individuales compran estos bonos. Es deuda real. El gobierno debe ese dinero. Pero la Fed también compra bonos del Tesoro. Y cuando lo hace,
No usa dinero existente. Crea dinero nuevo. Déjame mostrarte exactamente cómo funciona esto. Es el 23 de marzo de 2020. El mundo está entrando en pánico por la pandemia. Los mercados están colapsando. El Dow Jones había caído 37% desde su pico en febrero. El Tesoro de Estados Unidos necesita financiar un paquete de estímulo masivo. Emite bonos por valor de $2 billones. La Fed decide comprar 600.000 millones de esos bonos inmediatamente. Pero la Fed no tiene 600.000 millones de dólares guardados en una bóveda. Aquí está lo que realmente sucede. La Fed abre su sistema informático, va a la cuenta de reservas del banco que vende los bonos y aumenta el número en esa cuenta por 600.000 millones de dólares. Eso es todo. No hay imprenta física. No hay transferencia de dinero preexistente. El número en la cuenta simplemente aumenta. La Fed acaba de crear 600.000 millones de dólares con una entrada contable. Ahora, el balance de la Fed muestra los bonos del Tesoro como activos, 600.000 millones en bonos que generan intereses, y muestra las reservas bancarias que creó como pasivos, 600.000 millones que el banco comercial puede usar. Aquí está la primera capa de la paradoja. La Fed le debe dinero al banco comercial en forma de reservas. Pero esas reservas las creó de la nada. No existían antes. Y el gobierno le debe dinero a la Fed en forma de bonos. Pero la Fed usó dinero que creó de la nada para comprar esos bonos. Es deuda circular. El gobierno se endeuda consigo mismo a través de un intermediario que imprime el medio de pago. ¿Ves cómo funciona realmente? Si quieres más análisis profundos sobre los sistemas que mueven el dinero global, déjame un comentario con el tema que quieres que explore. Pero aquí está donde las cosas se complican aún más. Esos bonos que la Fed compró generan intereses. En 2024, los bonos del Tesoro en manos de la Fed generaron aproximadamente 160.000 millones de dólares en pagos de intereses. El gobierno pagó esos intereses a la Fed, pero la Fed es una entidad cuasi gubernamental con un mandato legal específico. Debe devolver la mayoría de sus ganancias al Tesoro. En 2023, la Fed devolvió 76.000 millones de dólares al Tesoro. El gobierno pagó intereses sobre su deuda, y la Fed le devolvió la mayor parte de ese dinero. Es un círculo cerrado. El gobierno se paga intereses a sí mismo, excepto que no es completamente cerrado. Los bancos miembros de la Fed reciben ese dividendo del 6%. En 2024, los bancos recibieron aproximadamente 2.000 millones de dólares en dividendos. Y la Fed también paga intereses sobre las reservas que los bancos mantienen en ella. Cuando las tasas de interés están altas, como ahora con la tasa de fondos federales en 5.5%, la Fed paga miles de millones a los bancos comerciales por simplemente mantener reservas. En 2023, la Fed pagó más de 150.000 millones de dólares en intereses sobre reservas. Esto cambió todo. Por primera vez en su historia moderna, la Fed está operando con pérdidas contables. No puede devolver dinero al Tesoro porque está pagando más en intereses de lo que recibe de sus activos. Aquí está la verdadera mecánica del sistema. Cuando la Fed crea dinero para comprar bonos del gobierno, está expandiendo la base monetaria. Ese dinero entra al sistema bancario como reservas. Los bancos pueden usar esas reservas para prestar dinero. Cuando prestan, crean más dinero a través del sistema de reserva fraccionaria. Si un banco tiene $1 millón en reservas y opera con un requisito de reserva del 10%, puede prestar hasta $10 millones. Ese dinero prestado se deposita en otros bancos, que pueden prestar el 90% de nuevo, y así sucesivamente. $1 millón de reservas creadas por la Fed puede convertirse en $9 millones de dinero en circulación a través del sistema bancario. Este es el multiplicador monetario. Y es aquí donde el concepto de imprimir dinero se vuelve técnicamente incorrecto. La Fed no imprime la mayoría del dinero en el sistema. Crea reservas base. Los bancos comerciales imprimen la mayor parte del dinero a través de préstamos. El 97% del dinero en la economía estadounidense no son billetes físicos. Son dígitos en cuentas bancarias creados cuando alguien pide un préstamo. La Fed controla la base,
pero el sistema bancario amplifica esa base exponencialmente. En teoría, este multiplicador podría alcanzar ratios de 10 a 1 o más. En la práctica, desde 2008, el multiplicador ha colapsado a niveles mínimos históricos porque los bancos prefieren mantener reservas excedentes en lugar de prestar agresivamente. Ahora imagina esto a escala global. Durante la crisis financiera de 2008, la Fed inició el primer programa de flexibilización cuantitativa. Compró 600.000 millones de dólares en activos. Para 2014, había comprado 4.5 billones de dólares. Durante la pandemia de 2020, el balance de la Fed explotó de 4 billones a casi 9 billones de dólares en solo 18 meses. Cada dólar de esos activos fue comprado con dinero creado digitalmente. Y cada vez que la Fed compra bonos, está efectivamente monetizando la deuda del gobierno, está convirtiendo deuda en dinero. Los economistas monetaristas tradicionales argumentarían que esto debería causar inflación masiva inmediata. Milton Friedman dijo que la inflación es siempre, y en todas partes, un fenómeno monetario. Más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes debería aumentar los precios. Y en 2021 y 2022 lo hizo. La inflación en Estados Unidos alcanzó 9.1% en junio de 2022, el nivel más alto desde 1981. Pero aquí está el misterio. De 2008 a 2020, la Fed expandió su balance de 900.000 millones a 9 billones, y la inflación se mantuvo obstinadamente baja, promediando solo 1.7% anual. La conexión entre creación de dinero e inflación no es directa. Depende de la velocidad del dinero. ¿Cuántas veces cada dólar cambia de manos en la economía? Durante la pandemia, la Fed creó billones, pero gran parte de ese dinero se quedó estancado. Las empresas lo guardaron. Los consumidores ahorraron. Los bancos mantuvieron reservas excedentes en la Fed, ganando intereses en lugar de prestar agresivamente. La velocidad del dinero colapsó a niveles históricos mínimos. En 1997, cada dólar en la economía estadounidense cambiaba de manos 2.2 veces por trimestre. Para 2020, esa cifra había caído a 1.1. El dinero existía, pero no fluía. No generaba actividad económica. No presionaba precios. Era como tener agua en un tanque que nunca sale de las tuberías. Avancemos rápido hasta hoy. En 2025, la situación es fundamentalmente diferente. La Fed comenzó a reducir su balance en 2023, vendiendo bonos y drenando reservas del sistema. Para diciembre de 2024, el balance había disminuido a 7.2 billones de dólares, una reducción de casi 2 billones desde el pico. Pero aquí está el problema. La deuda federal de Estados Unidos ahora supera los 36 billones de dólares, aproximadamente 125% del PIB. Este es el mismo ratio que América tenía al final de la Segunda Guerra Mundial, excepto que entonces la economía estaba creciendo explosivamente y la demografía era favorable. Hoy, el crecimiento es lento y la población está envejeciendo. El gobierno federal paga más de 800.000 millones de dólares anuales solo en intereses sobre esa deuda, con tasas de interés en 5.5%. Cada nuevo dólar prestado cuesta más que nunca en décadas. Para poner esto en perspectiva, el gasto en intereses ya supera el presupuesto de defensa nacional. Y aquí está la trampa. Si la Fed mantiene las tasas altas para controlar la inflación, el costo del servicio de la deuda gubernamental explota. Si baja las tasas para aliviar ese costo, arriesga reencender la inflación. Es una paradoja sin solución limpia. La historia muestra un patrón claro. Los bancos centrales que monetizan deuda gubernamental masiva eventualmente enfrentan dos opciones: permitir que la inflación erosione el valor real de la deuda o imponer austeridad fiscal brutal. Japón ha seguido la primera ruta durante 30 años. Su banco central posee más del 50% de todos los bonos gubernamentales japoneses. El Banco de Japón es efectivamente el gobierno japonés. La distinción se ha borrado completamente. La deuda japonesa supera el 250% del PIB.
pero porque el Banco Central la mantiene, las tasas permanecen artificialmente bajas. Es deuda que nunca será pagada en términos reales. Solo será renovada eternamente mientras el yen pierde valor lentamente. El yen ha perdido más del 30% de su valor frente al dólar desde 2020, una devaluación silenciosa que reduce la carga real de la deuda. Los japoneses están pagando su deuda gubernamental a través de la erosión del poder adquisitivo de sus ahorros. Estados Unidos no ha llegado ahí aún, pero las señales son claras. La Fed posee 23% de toda la deuda federal. Ese porcentaje ha variado, pero la tendencia es ascendente. Durante las crisis, la Fed compra más. Durante las recuperaciones, vende algo, pero nunca regresa al nivel anterior a la crisis. El balance de la Fed antes de 2008 era de 900.000 millones. Hoy es 8 veces mayor. Cada crisis expande permanentemente el rol de la Fed como comprador de última instancia de deuda gubernamental. Aquí es donde las cosas se ponen realmente peligrosas. Los mercados saben esto. Los inversionistas globales entienden que la Fed comprará bonos durante cualquier crisis grave. Esto crea un riesgo moral masivo. Los políticos pueden gastar sin restricción porque saben que la Fed intervendrá si los mercados de bonos colapsan. No hay disciplina fiscal real. El límite de endeudamiento se eleva rutinariamente. El déficit anual promedio desde 2010 ha sido de $1 billón. En tiempos de crecimiento económico, imagina qué sucederá durante la próxima recesión. El déficit podría explotar a 3 o 4 billones anuales, como sucedió durante la pandemia. Y ahí está la trampa fundamental del sistema. La Fed no puede dejar que el gobierno estadounidense haga default. Un default del Tesoro estadounidense colapsaría el sistema financiero global. Los bonos del Tesoro son el activo sin riesgo que sustenta todo. Son el colateral en billones de dólares de operaciones derivadas. Son las reservas de bancos centrales extranjeros. China tiene 800.000 millones de dólares en bonos estadounidenses. Japón tiene 1.100.000 millones. Si esos bonos pierden valor, el sistema global colapsa. Entonces la Fed siempre comprará. Siempre monetizará. No tiene opción. Esto nos lleva de vuelta a la pregunta original. Si la Fed imprime dinero, ¿a quién le debe? La respuesta es, a nadie y a todos simultáneamente. La deuda de la Fed no es deuda real en el sentido tradicional. Las reservas que crea son pasivos en su balance, pero son pasivos que controla completamente. Puede aumentarlos o disminuirlos con una entrada contable. No puede quebrar en el sentido tradicional porque puede crear su propio medio de pago. Si debe 10 billones en reservas, puede crear 10 billones para pagarlas. El problema no es la solvencia, es la confianza. Es la creencia de que esos dólares que crea mantienen valor. Cuando el gobierno estadounidense le debe dinero a la Fed, realmente se lo debe a sí mismo. Cuando la Fed devuelve sus ganancias al Tesoro, es un flujo circular. Pero cuando la Fed paga intereses a bancos comerciales sobre reservas, ese dinero sale del sistema. Son ganancias reales para instituciones privadas extraídas del proceso de creación monetaria. En 2023, los bancos recibieron más de 150.000 millones de dólares de la Fed, dinero que fue creado de la nada, prestado al gobierno y luego pagado como intereses a bancos privados. Esa es la transferencia de riqueza real. No es deuda, es renta extraída del monopolio de creación de dinero. Los escenarios futuros dependen de una variable crítica, la confianza en el dólar. Mientras el mundo acepte dólares como reserva de valor y medio de intercambio global, la Fed puede continuar este juego indefinidamente. Puede expandir su balance. Puede monetizar deuda. Puede crear dinero. La restricción no es técnica. Es psicológica. Es la creencia colectiva de que el dólar vale algo. Históricamente, cuando esa creencia se rompe, colapsa rápidamente. La República de Weimar en 1923. Zimbabue en 2008. Venezuela en 2018. En cada caso, el Banco Central imprimió sin límite y la moneda se volvió papel sin valor. Estados Unidos tiene ventajas que esos países no tenían. El dólar es la moneda de reserva global. El 70% de las transacciones internacionales se hacen en dólares. El petróleo se vende en dólares.
Los bancos centrales mantienen el 60% de sus reservas en dólares. Esta demanda global absorbe la creación monetaria de la Fed de formas que no serían posibles para una economía cerrada, pero esa ventaja no es permanente. China está promoviendo activamente el yuan como alternativa. Las criptomonedas ofrecen otra opción. Los países BR y CS están explorando sistemas de pago que evitan el dólar. Si la demanda global de dólares disminuye mientras la Fed continúa creando billones, la inflación será inevitable. El patrón histórico sugiere que sistemas como este terminan de una de tres formas: inflación que erosiona el valor de la deuda, default explícito o reforma monetaria completa. Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial eligió la inflación. Las tasas de interés se mantuvieron artificialmente bajas mientras la inflación promediaba 4% anual durante los años 50. En términos reales, la deuda se evaporó. El ratio deuda-PIB cayó de 125% a 30% en 20 años. Los tenedores de bonos perdieron, los deudores ganaron. El gobierno transfirió riqueza silenciosamente a través de la inflación. Esa es probablemente la ruta que Estados Unidos tomará nuevamente. No habrá default formal. No habrá reforma dramática. Habrá inflación persistente que lentamente erosiona el valor real de la deuda mientras los salarios y el PIB nominal crecen. Es un impuesto invisible. Los ahorradores pierden poder adquisitivo. Los tenedores de bonos reciben dólares que valen menos. El gobierno reduce su deuda real sin admitirlo formalmente. Es política económica disfrazada de resultado de mercado. Esto es lo que la mayoría no ve. La deuda de la Fed con el gobierno y la deuda del gobierno con la Fed son una ficción contable. Son números en balances que ambas entidades controlan. La deuda real es la que el gobierno tiene con tenedores externos, inversionistas privados, bancos comerciales, gobiernos extranjeros. Esa deuda debe ser servida con dinero real. Y cuando la Fed crea dinero para ayudar a serviciar esa deuda, está diluyendo el valor de cada dólar existente. La deuda no desaparece. Se transfiere a todos los que mantienen dólares en forma de menor poder adquisitivo. Es una redistribución masiva de riqueza que sucede sin debates en el Congreso, sin votos, sin titulares de prensa. La verdad fundamental es esta: la Fed no imprime dinero gratis. Imprime dinero con un costo oculto distribuido a través de toda la economía. Cada dólar creado reduce marginalmente el valor de todos los demás dólares. Es un impuesto sin legislación, una transferencia de riqueza sin votación. El poder de crear dinero es el poder de redistribuir riqueza silenciosamente. Y ese poder reside en una institución técnicamente privada pero funcionalmente gubernamental que opera con mínima supervisión democrática directa. Ningún votante aprueba la expansión del balance de la Fed. Ningún congresista vota sobre cuántos billones se crearán. El proceso está aislado del proceso político por diseño, protegido bajo el argumento de independencia técnica. La pregunta no es a quién le debe la Fed cuando imprime dinero. La pregunta es quién paga por ese dinero. Y la respuesta es todos los que mantienen dólares. La deuda no está en el balance de la Fed. Está en tu poder adquisitivo, en tus ahorros, en tu salario. Cada vez que la Fed expande su balance, está tomando prestado de tu futuro. La deuda es real, solo está escondida en la inflación. La Fed no le debe a nadie porque todos le debemos a la Fed. Le debemos la aceptación de un sistema donde el dinero se crea sin límite, y nosotros asumimos el costo de esa creación a través de precios más altos y salarios que nunca alcanzan. Si esto te dio una nueva perspectiva sobre cómo funciona el dinero, suscríbete al canal. La historia tiene las respuestas. Yo te muestro dónde buscar.